Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y es una alegría poderte acompañar en este espacio. Y de verdad quiero agradecer de todo corazón a las personas que con sus donativos están haciendo posible que este espacio siga caminando. Gracias por el apoyo que nos brindan. En la cajita de descripción de nuestro canal en YouTube y en nuestros podcasts vamos a poner el enlace para que ustedes puedan seguirnos apoyando. Lo agradecemos de todo corazón porque ya saben que este espacio solo se sostiene gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Gracias por compartirlo, gracias por comentar, gracias por escucharnos y por permitir que esto sea posible. Hoy tengo una invitada maravillosa a la que quiero muchísimo y aprecio a pesar de la distancia y de que no nos hemos podido ver físicamente. Es de esas personas que sientes el calor interior, el carisma, la calidad humana que va más allá de las pantallas, va más allá de los mensajes de voz y de las imágenes. Es una mujer maravillosa que ya hemos tenido oportunidad de charlar con ella acerca del método Chekhov, pero hoy nos trae un tema precioso. Primero se las presento para quienes no la conozcan. Ella se llama Jovina, es una entusiasta creadora de teatro, poesía, cuentos, música, porque para ella lo más importante es lo que acontece en el encuentro humano y confía plenamente en las fuerzas transformadoras del individuo y de la sociedad que vienen a través del arte. También ella cree en la responsabilidad amorosa del ser humano para con su desarrollo creativo y concibe el camino artístico como un aprendizaje hacia la libertad que nos enseña a conocernos a nosotros mismos y lo que nos rodea en coherencia con lo que las cosas son y no con lo que a veces queremos imponerles que sean. Y es que el arte nos permite oír lo que calla en todo lo que habla y sacarlo a la luz en las materias de nuestra existencia. En este proceso que se asemeja a un parir espiritual, sucede un morir y un volver a nacer. Ella es Jovina, es artista escénica, médico y creadora del estudio Tu Actor Interior, una iniciativa en la que acompaña al desarrollo artístico de las personas a través de la narración oral y de la aproximación actoral de Michael Chekhov. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Jovina, por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Caro. Muy bien. Aquí recién vuelta de Gran Canaria y feliz de este trabajo con los cuentos que estamos haciendo allí. Pues qué maravilla. Y hoy justamente nos hemos reunido para hablar de este tema de los cuentos, que ya hemos hablado con otros maestros también acerca de lo importante que es el cuento para el niño, ¿no? Acercarlo y cómo tiene toda esta sabiduría que es mejor no explicar, que es mejor no sobreactuar el cuento, el lobo feroz, así, ¿no? Pero también es cierto que es muy sanador para el adulto el cuento. Y hoy justamente me gustaría que nos compartieras, tú que eres experta en este tema, pues la riqueza que podemos encontrar en este cuento, sobre todo el tema que más me gusta es el tema de la palabra. Pues sí, Caro, es sanador para el niño y es sanador para el adulto. Los cuentos son para todos realmente. En la infancia los trabajamos, pero el adulto que entra realmente en un cuento maravilloso, en un cuento tradicional, porque es importante diferenciar también con qué tipo de cuento trabajamos, experimenta cómo hay determinadas fuerzas, que son las fuerzas vivas de la imaginación, que empiezan a trabajar en su alma. Esta es una experiencia accesible para el ser humano, tenga la edad que tenga, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es importante diferenciar un cuento popular de un cuento maravilloso, de los cuentos de autor, de los mitos, y cada uno tienen diferentes formas de acercarnos a ellos. Y luego, como tú dices, claro, según la edad, pues vamos a entregar el cuento de una forma u otra. Lo importante es que tengamos recursos expresivos y recursos de trabajo interior para ser capaces de entregar esta sabiduría del cuento y que no sea solo coco, que no sea solo un tema intelectual, sino que la palabra
contenga imaginación, contenga gesto y sea capaz de adentrarse en el alma de quien escucha. Claro, yo creo que eso fue justamente la parte que fue haciendo que se perdiera la belleza del cuento, ¿no? El cómo lo contábamos, ya. Había una vez un rey que vivía en un castillo, ¿sabes? Esta pereza que dices. El niño yo creo que dijo: "Mira, ¿sabes qué, papá? Ahí te quedas con tu cuento, yo me voy". Entonces, tú traes una herramienta, digamos, que te respalda, o un conocimiento que te respalda y te acompaña, que es la técnica Chekhov, ¿no? Que es con la que trabajas los cuentos. Sí, yo trabajo por un lado desde la técnica actoral de Michael Chekhov o la aproximación actoral, que me parece un nombre más acertado porque técnica nos habla como de algo causa-efecto, ¿no? Esto es una aproximación, es un enfoque, es una mirada. Y por otro lado también con todo el enfoque de la escuela de storytelling de Emerson College, que es muy bonito porque viene también desde fundamentación antroposófica y nos ayuda a adentrarnos en ese mundo imaginativo que el cuento ofrece. Entonces se complementan súper bien porque lo que permite la aproximación de Chekhov es que realmente cada uno de nuestros gestos en escena, cada una de las palabras que entregamos lleve consigo un regalo, lleve consigo un gesto y lleve consigo una imagen que la persona va a ver. Pero esto se trabaja, esto se entrega de una determinada forma. Por supuesto, también Chekhov se apoyaba muchísimo en el arte de la palabra y en la antroposofía, ¿no? Cómo trabaja Steiner los diferentes estilos, cómo trabaja con las diferentes vocales y consonantes. Esto al final está bastante incorporado en el trabajo de Michael Chekhov. ¿Y cómo trabajan esta parte de ponerle imagen a la palabra? Porque claro, si yo cuento un cuento de un castillo, pues todos, yo creo que viene a nuestra mente el castillo que hemos visto en los dibujos, ¿no? En las series de dibujos animados y todo esto. Realmente pocos hemos podido estar, yo creo, en un castillo de verdad que digas: "¡Ah! Estoy en un castillo, qué maravilla". Pues es muy interesante porque el cuento es un ser y el cuento es un ser que se manifiesta. Si lo convocamos y si sabemos convocarlo, se manifiesta. Entonces, antes de contar, hay todo un trabajo previo de investigación imaginativa. Hay todo un trabajo que consiste en adentrarse en cada una de las escenas, en pintarlas, en imaginarlas y empezar a entrar en esa vida que tiene el cuento, que no depende de nosotros, se manifiesta en nosotros, pero no depende de nosotros. Es empezar a tener esta experiencia y esto es lo que yo llamo explorar el territorio del cuento. Y es toda una exploración imaginativa, tanto sensorial, con la imaginación sensorial, que es muy importante, como también a nivel del sentir. Qué sentimientos hay en cada escena, cómo aparece cada personaje, cuál es la dinámica que hay en cada escena del cuento. Todo esto es un trabajo interior muy profundo que la persona que va a entregar un cuento, cuando lo hace, de repente es como, ¡guau! Todo lo que hay aquí y ya nos ayuda a salir de esa representación fijada que tú dices, ¿no? Y luego una vez que tenemos esto, una vez que este trabajo está configurado, digamos que todo eso se abre en el mundo de atrás, en ese mundo que está, lo llamo de atrás porque es en nuestro espacio imaginativo que hay detrás de la nuca, detrás de la cabeza, ahí es donde está la memoria, los recuerdos. Y cuando contamos un cuento, tenemos que aprender cómo traer ese espacio de atrás delante. Es decir, todas esas imágenes que tú ves, cómo las entregas y las pones delante, que es el espacio que hay entre tú y el espectador, ya sea un niño que le estás contando un cuento en una clase o una relación terapéutica en la que estés utilizando el cuento o en un teatro, no importa, pero al final hay un espacio físico, un aire entre tú y la persona a la que le estás entregando el cuento y es en ese espacio, en ese aire que vamos a aprender a hacer vivo, donde se van a empezar a manifestar las imágenes. Esto tiene mucho que ver con el estilo épico que trabaja Steiner en sus conferencias del arte de la palabra, donde tomamos una imagen de atrás y la colocamos delante. Entonces, aprendemos a ser como creadores de imágenes, eso es lo primero, cuando yo soy capaz de ver esa imagen en el espacio y la condenso en el espacio y me hermano con el aire, me doy cuenta de que el aire no es una cosa inerte química o bioquímica, sino que realmente el aire tiene vida y el aire va a recibir mi pensamiento y va a recibir. Tenemos que dejar de pensar que la imaginación está solo dentro de nuestra cabeza. El espacio del pensar y el espacio de la imaginación es un espacio social.
Entonces, cuando yo, claro, es que no nos damos cuenta, nos creemos que el pensar es lo más antisocial, cuando en realidad el verdadero pensar y la verdadera imaginación son espacios sociales que compartimos con todos los seres humanos. Y por cómo es Ujú. nuestra cultura y nuestra conciencia de hoy, creemos que el pensar está circunscrito a algo que no sale de nosotros, y no es así. Entonces, es esta primera experiencia de condensar imágenes en el espacio. Luego ya veremos con qué cualidad, pero condensarlas muy claramente, que yo sea capaz de crear una imagen y verla y que esté ahí. Entonces, si yo hago eso, si aprendo a hacer eso utilizando, ya te digo, que el estilo épico, como lo explica Steiner, la otra persona va a ver imágenes. Eso sí, mucho cuidado porque no va a ver las imágenes que yo vea, sino va a ver las imágenes que su alma necesite. Yo puedo Mm. haber visto el castillo del cuento, como tú dices, y haberlo explorado, y a lo mejor empezaba con esa imagen del castillo un poco prefabricada, pero luego mientras lo exploraba y lo dibujaba, pues he ido creando todo ese castillo, descubriéndolo, ¿no? Y yo lo coloco en el espacio y mientras estoy hablando, ¡pum!, coloco allí la imagen, pero después la persona que está escuchándome va a ver el castillo que ella necesite ver. Lo que sí que es interesante es que si no creo imágenes en el espacio, entonces definitivamente las personas no ven imágenes, o las imágenes que ven son pobres, son un poco de cartón piedra. Mm. Esto está muy Ok. explorado entre los narradores. Cuento viendo imágenes, no hace falta que las diga, no hace falta que las describa con todo detalle, basta con que las vea y las coloque en el espacio, y eso activa la imaginación de la otra persona por eso, porque esto es permeable. El espacio imaginativo es compartido. Qué maravilla que toques el tema de la imaginación porque es un tema que me parece, no sé si es que se ha perdido el sentido de la palabra, no sé si es que se ha perdido el concepto, pero creemos que es como algo que solo hacen los niños o que es algo que no sé, no tiene valor porque no es concreto, no, si no existe, ¿ves? Como que va perdiendo valor, pero realmente si analizas tu entorno, todo está hecho a partir de lo que alguien imaginó que podría hacer, ¿no? Y lo pensó y entonces lo bajó a la tierra. Es una palabra que me recuerda un poco la palabra al imán, ¿no? Que Ujú. atrae. Y me ha gustado también lo que has dicho de que es social. Me ha encantado porque justamente pasa que a veces te llega un pensamiento y luego te enteras que otra persona en otro país también y cerca de ti también, o en la tele lo empiezan a decir y tú dices, "Me están espiando". Bueno, esto es algo que trabajábamos mucho en las clases de teoría del conocimiento con Jaime Padrón, en su momento, antes de que pasase el umbral, cómo el pensar está en el espacio. Y la imaginación, por supuesto, pertenece a ese espacio espiritual al que uno accede, no es algo que esté metido en nuestra cabeza. Entonces, hay un pensar vivo y luego hay un pensar, por supuesto, muerto, irracional, que no sale de nosotros, pero sí hay un pensar vivo al que podemos acceder. Y hay un pensar imaginativo al que podemos acceder y una inspiración, ¿no? Todas estas diferentes etapas que crean el desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, bueno, esto que comentabas de que creemos que la imaginación no existe y no es importante, esto es bueno, es un síntoma del materialismo, ¿no? Claramente, que no sabemos ya lo que es la imaginación, Caro. Hemos perdido, creemos que la imaginación son historias que nos inventamos. ¿Te imaginas que no sé qué y qué tal? Y que no tienen fuerza de acción, cuando la imaginación es un espacio de fuerzas vivas y de fuerzas activas. Y esta es una experiencia muy potente en el cuento, que el cuento existe más allá de las palabras. Las palabras después van a traer el cuento, pero el cuento existe detrás de las palabras. Y experimentar esto es algo sumamente importante, ya no solo para contar un cuento, para nuestra vida. Darnos cuenta de que hay fuerzas que están actuando y que son capaces de transformar el cuerpo, de transformar el espacio, de transformar las relaciones, y que yo todas esas fuerzas, cuando hago el trabajo del narrador, ayudo a que entren en la palabra, que yo no entregue una palabra muerta, que es lo que hacemos hoy día, una palabra intelectual, sino una palabra que se haya impregnado de imaginación y que esté llena de gesto y de movimiento. Entonces la palabra vehiculiza mucho más que un conocimiento intelectual. De hecho, lo decía Valente, este poeta gallego maravilloso, ¿no? La palabra convoca hacia el interior de sí misma. La palabra es como, puedes meterte en su interior y entras en todo lo que hay detrás de la palabra. Qué maravilla, me encanta lo que has dicho, porque es verdad que
que utilizamos nuestra palabra como cualquier cosa, porque como total podemos hablar, pues decimos cualquier cosa. Y has dicho una cosa que me parece muy interesante, que es acceder al mundo imaginativo. ¿Eso se tiene que practicar? ¿Eso se puede perder? Eso es una capacidad que tienen todos los seres humanos, absolutamente todos, porque somos seres espirituales, que se nos ha olvidado. Venimos del mundo imaginativo. Es que cuando los folcloristas andan detrás del origen de los cuentos y que si tal, y que si son muy antiguos y no son capaces de terminar de seguirlo del todo, y van los arqueólogos y tal, en realidad el origen de los cuentos es muy cercano al origen del ser humano. Por eso es tan difícil de seguir, porque es un origen que llega hasta lo espiritual. Entonces, todos los seres humanos, por supuesto que podemos acceder al mundo imaginativo, lo que pasa que es una capacidad que hemos ido taponando con el materialismo, con un pensar muerto, con una forma de hablar muerta, con una pérdida de conciencia sobre cómo nos movemos. Es todo lo que envuelve a nuestro mundo hoy día. Entonces, en la medida que uno empieza a trabajar poco a poco con ejercicios, todo esto se va abriendo. Vas aprendiendo a trabajar con las imágenes y después te las llevas a dormir y eso trabaja sobre uno. Lo bueno es que tenemos la noche. Entonces, la noche siempre está implicada en este trabajo. Tú empiezas con las imágenes, las observas, las contemplas, las pintas, las exploras y te vas a dormir con todo eso. Y empiezas a trabajar cómo las sitúas en el espacio, que si esto es arriba, esto abajo, esto más grande, esto más pequeño, y te vas a dormir con todo eso. Y por la noche te vas despertando cada vez con cosas nuevas. Siempre contamos con esa ayuda del mundo espiritual que viene a través del dormir y de la meditación, por supuesto. Las personas que tienen hábito meditativo, pues también pueden trabajar cómo meditar el cuento. Esto es muy parecido a meditar los cuentos. ¿Qué pasa? Que luego incorporamos toda la parte de movimiento y toda la parte gestual, que cada uno de mis gestos está comunicando, cada uno de mis gestos está formando la palabra y hay gestos que yo hago con mi cuerpo, pero hay gestos que llevo después a la palabra. Los trabajo primero con el cuerpo, que siempre Chekhov seguía esta orientación que es de Steiner también, ¿no? Trabajen ustedes el gesto, háganlo con su cuerpo y después, una vez que ya es suficientemente intenso y que ese gesto ha empezado a actuar en su vida interior, entonces lo retiran del cuerpo físico y ese gesto queda resonando en la palabra. Este es un poco el camino consciente hacia la palabra viva. El ser humano la tuvo en sus días de manera inconsciente como un regalo de los dioses, la hemos perdido en este camino hacia la libertad en el que estamos y ahora toca hacerlo conscientemente. Entonces Steiner da esa indicación muy, muy valiosa en sus conferencias del arte de la palabra y Chekhov la desarrolla muchísimo. Steiner da los 6 gestos básicos del habla, que son muy, muy importantes, pero es que además Chekhov trabaja con los 4 elementos y cómo llevarlos a gesto corporal, cómo llevarlos a creación de personaje, cómo llevarlos a la palabra, cómo es una palabra que moldea, que está llena de tierra, una palabra que fluye como el agua, como un río, o que va como el viento. Hombre, claro, ¿qué tal? Es como si hubiese diferentes impulsos aéreos en la palabra, ¿no? Entonces, esto, cuando trabajamos desde la vida del cuento, es el propio cuento el que nos empieza a decir cómo quiere ser contado. Es muy bonito. Incluso hay un misterio precioso que es que tú puedes haber hecho todo este trabajo con el cuento, pero después llegas al encuentro con la persona a la que le estás dando el cuento y de esa persona también recibes algo, recibes lo que necesita, cómo lo necesita. Y si realmente tienes este entrenamiento de lo gestual, todo eso puede actuar en ti y entra la improvisación en la que sueltas todo lo que has trabajado y en base a lo que nace del encuentro entregas el cuento muchas veces de forma totalmente diferente, porque es lo que esa persona te está pidiendo. Yo no te voy a contar a ti un cuento igual que a un niño de 4 añitos, va a ser totalmente diferente como yo entregué ese cuento. Entonces, esto viene también del encuentro, necesita un trabajo previo técnico para que podamos ser sensibles a todos esos impulsos, ser como membranillas y no interponer nuestra personalidad y nuestro juicio, que este es el problema muchas veces, pero una vez que hemos entrenado esto, estamos a disposición. Es entrenar la capacidad de estar a disposición. Me encanta lo que dices y me hiciste recordar unas de mis clases de voz. Mi maestro nos decía, obviamente él no conocía nada de esto, pero nos decía que éramos los mexicanos o los latinos, éramos tan emocionales
¿verdad? Que siempre estaba la emoción en la palabra, siempre estaba la emoción en la palabra. Y yo creo que él sin saberlo, pero lo intuía, porque después de tantos años de dar clases te das cuenta que, como dices, tienes que trabajar la palabra. A veces creemos que como ya podemos hablar, pues ya está, ya no tienes nada que hacer, ya lo tienes hecho. Y como podemos escuchar y más o menos imitamos lo que nos enseñan los adultos a pronunciar y demás, pues por ahí vamos tirando, ¿no? De ahí el problema de no sabernos comunicar, no sabernos expresar, porque estaba pensando, por ejemplo, Rudolf Steiner en Alemania contra los latinos que, ay, todo es, ay, ay, qué bonito, ay, ¿no? Todo está así, en ese tono, y todo es diminutivo, y no te doy tu lapicito, te doy tu cochecito, te doy no, aunque ya tenga 50 años. Bueno, en realidad lo que hacemos con eso es reducir el mundo al tamaño de nuestra personalidad. El pecado de la falta de amor que decía Gasset, ¿no? Reducimos el mundo al tamaño de nuestra personalidad. Entonces, bueno, eso en un contexto cotidiano, en un momento dado, pues no pasa nada, ¿no? Todos somos seres humanos, nadie, nadie tiene que ser perfecto y todos tenemos nuestra personalidad, las cositas que nos gustan, cómo nos gusta decir las cosas. Pero es cierto que cuando estamos entregando un cuento hay una responsabilidad también. Y no se trata de nosotros cuando entregamos un cuento, se trata del cuento. Se trata del cuento y es importante desarrollar esa capacidad de ser permeable, es decir, de entregar lo que es necesario, tanto por parte del cuento, de esa imaginación que tiene un color muy determinado, como por parte de la persona a la que se la estamos dando. Incluso esta historia de que hay de entregar a los niños todo súper descafeinado y chiquitito y que te hablan del malo y te hablan del bueno y la palabra no cambia absolutamente nada, hay como un tono uniformizador de todo, ¿no? Es como, es la misma alma que no cambia. Entonces yo creo que a veces hemos confundido que a los niños no hay que entregarles el cuento haciendo mucha caracterización, porque ya tienen imaginación suficiente como para con un poquitín de gesto ellos ya ven, ¿no? Tienen la imaginación mucho más cerca, su conexión con el mundo imaginativo está mucho más cerca que el del adulto. Entonces no necesitamos hacer personajes enormes ni grandes dramas emocionales para que ellos se les... Al revés, de hecho, si hacemos esto, al niño le robamos su capacidad de imaginar. Pero mucho cuidado, que no nos vayamos al extremo contrario y entonces lo convirtamos todo en un pañito rosa en el que no pasa absolutamente nada, porque el niño sí necesita, para que su alma se active, como el alma es una entidad de movimiento que vive entre los diferentes contrastes, entre los diferentes extremos, sí que necesita experimentar los contrastes. Y necesita experimentar que la bruja no es lo mismo que la princesa. Y si yo utilizo el mismo tono de voz, va a ser lo mismo. Y eso crea una confusión en su alma. No se trata solo de las palabras que entregue con su significado racional, sino de cómo. Es cómo yo trabajo el gesto de la bruja para que esté presente y haya un sutil cambio en la voz, un sutil cambio en la gestualidad, pero que para el niño ya va a ser perfectamente palpable en qué territorio estamos. Cómo trabajamos con la atmósfera, que es algo muy importante también en la aproximación de Chekhov, ¿no? ¿Cuál es la atmósfera es el sentir del espacio, es el alma del espacio. Y si yo tengo claras cuáles son las diferentes atmósferas, los diferentes sentires por los que el cuento me va llevando en sus escenas y traigo esto, soy capaz de crear una atmósfera, que es algo que también enseño a hacer en los cursos y es una preciosidad aprender a trabajar con atmósferas. Entonces ya solo con eso muchas veces se produce un cambio en la voz, porque tú no hablas igual en un hospital donde hay alguien moribundo que en una fiesta. Esa atmósfera del espacio te afecta y afecta a tu cuerpo y afecta a cómo tú te comunicas y por supuesto a cómo entregas la palabra. Entonces, a través de la atmósfera, a través del gesto, vamos aprendiendo a entregar el cuento para que esté viva la palabra y lleguen las diferencias. Si no, también es un problema si entregamos los cuentos tratando de proteger al niño de que no viva lo que es el mal. Cuidado, que los cuentos le tienen que dejar una enseñanza a su nivel, pero una enseñanza. Me hiciste recordar Platero y yo cuando al principio dice, al lector hace la aclaración, ¿no? Bueno, este libro está escrito no voy a quitar ni una palabra ni nada, aunque lo vayas a leer a un niño, ¿eh? Esto es lo que yo he escrito y así es la vida, es lo que encontré. No voy a cambiar nada para que te quede más bonito y rosita y no, sino él plasma una realidad que vio y no le va a quitar nada
para que el niño también comprenda lo que hay allá afuera, en el mundo, de alguna manera. Me parece un regalo bellísimo. Además, es que la manera en la que está escrito Platero y yo, que es todo preciosísimo, ¿no? Que después de leerlo echas de menos encontrar otro libro que narre de esa manera. Y aquí me surge una pregunta, porque claro, Cien años de soledad, por ejemplo, un libro que te describe todo tan paso a paso que me aburro, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que digo, bueno, ya está, ya no me acuerdo en qué, la moneda que rodó por la calle, de no sé cuántas calles abajo, ya no sé de qué estábamos hablando antes, ¿no? Entonces también siento que me quita esa posibilidad de yo imaginarme las cosas porque me lo describe tanto. Que no te deja espacio, ¿no? Claro, es que realmente no se trata de describirlo todo, se trata de que la persona que está narrando lo vea todo. Tú lo has de ver porque tú cuando estás entregando un cuento eres como, no sé, como el guía de viajes. O sea, si tú contratas un guía para un tour por una ciudad, tú quieres que ese guía sepa. Imagínate que de repente en mitad de la ciudad está perdido y no sabe dónde está. Vas a decir, pues vaya guía, que se pierde o me deja aquí en mitad del bosque si vas a un guía de campo, de montaña, ¿no? Entonces, tú como cuentacuentos, como cuentero, como narrador oral, llámalo X, eres un guía que estás llevando a la persona en un viaje por el universo del cuento. Entonces tú has de saber en todo momento dónde estás. Y si es necesario dar un detalle, porque veas que una persona en un momento dado estás mirándola y recibes que necesita un detalle más, que necesita una aclaración, tú sabes en qué espacio estás del cuento y tú lo has visto todo y lo puedes dar ese detalle, ¿o no? Depende, a lo mejor no es necesario, a lo mejor tienes que recortar, como dices tú, ¿no? Porque la audiencia es muy chiquitita, los niños son pequeñitos, y entonces tienes que quitar. Pero en todo momento tú has de ver y las imágenes que tú crees en el espacio sí han de estar completas. Otra cosa es ya lo que tú digas por la boca, pero es que no solo hablamos con la palabra, es que hablamos con la imaginación, hablamos con el movimiento, hablamos con el gesto, todo esto llega. Entonces hay que confiar también en que la persona va a recibir lo que necesite, pero sin obviar el trabajo que nosotros tenemos que hacer, claro, y sin descafeinarlo, las dos cosas, ¿no? Está por un lado escuchar al espectador y lo que necesita y tener registro, porque somos unos buenos guías, y por otro lado el ser capaces de trazar bien ese camino, ¿no? De no quedarnos a la mitad y llevar toda la energía del cuento desde el principio hasta el final. Claro, yo también creo que esto que se dice mucho, que los niños ya no prestan atención, que no les puedes contar un cuento porque a los 2 minutos se van, también es un poco por falta de este trabajo detrás del cuento, ¿no? Que tú nos estás invitando a hacer, porque la persona que lo cuenta no, o sea, realmente está por estar, pero si trae todo este trabajo hecho, ¿no? Como dices tú, toda esta imaginación ya aquí montada, la atmósfera, y lo tiene claro. Entonces el niño también como que recibe esa invitación y se queda porque le parece que lo que ha llegado es alimento, es atractivo. Es genuino y le llega. Bueno, hay una parte que es evidente y que no podemos despreciar, que es como los niños son víctimas de tantas tecnologías, estímulos, intelectualización precoz. Nada de eso ayuda a que un niño esté presente en los cuentos y es algo que tenemos que tener muy con nosotros, ¿no? Cuando estamos entregando un cuento. Pero evidentemente si trabajamos desde este espacio y tú lo notas como, de repente su atención dice, esto es nuevo, lo de los niños y la de los adultos, que insisto, es que muchas veces asociamos cuento a niños y no, o sea, lo que sí que hay que asociar es diferentes cuentos para diferentes edades, por supuesto que sí, no le vas a contar un cuento inuit terrible y súper oscuro a un niño de 3 años, no tiene ningún sentido, probablemente tampoco uno de 10 o de 11, a lo mejor ya te quedas a partir de los adolescentes, ¿no? O sea, hay que seleccionar bien el material con el que trabajamos y luego hay que entregarlo correctamente. Entonces, cuando esa entrega está en su sitio, captas al niño y captas al adulto, que a mí me ha pasado más de una vez, personas totalmente fuera de este mundo de trabajo espiritual, de la antroposofía, en una narración y de repente te dicen, ostras, no he parado de ver imágenes o el cuento me ha hablado de mí. Es lo más interesante, ¿no? Cómo el cuento, cuando es entregado de esta forma, entra en el alma de la persona y le habla de sí misma, le habla de su momento biográfico, le habla de los retos que tiene que enfrentar, le habla de cómo orientar y cómo enfrentarse a determinada situación. Y no le habla en un lenguaje racional de psicólogo, de mire usted tiene que hacer esto o aquello, no, le habla en un lenguaje imaginativo.
Y esa persona se va a dormir con las imágenes y por la mañana, ¡pum!, se levanta con una intuición o con una fuerza de acción nueva que no tenía. Esto es muy interesante, sobre todo a nivel de trabajo con el cuento terapéutico, cuando una persona está trabajando con las imágenes de un cuento, y es muy bonito que cada cuento tiene su guía, ¿no? Por ejemplo, en el de Baba Yaga pues está la bruja es claramente una guía, una iniciadora de un determinado espacio del alma. Luego está la Madre Nieve, luego tendrías al abuelo Foca en La Mujer Foca. Bueno, siempre cada cuento tiene su guía y cuando nos relacionamos con este guía vamos recibiendo fuerzas para nuestra vida. Y no es raro que una persona te llegue después de estar un tiempo trabajando con un cuento y te diga, oye, esta situación que no era capaz de enfrentar o que no era capaz de cambiar mi forma de abordarla, yo qué sé, una relación con algo tan prosaico como tu relación con tu jefe o ese tipo de cosas, de repente, gracias al cuento, eres capaz de sacar otra parte de ti que no estuviera, es que estaba dormida, ¿no? Entonces, los cuentos nos ponen en contacto con todo esto a través de las imágenes. Es una forma preciosa de acompañar a los niños, de acompañar a los adultos, y ya cuando entregamos el cuento, estamos dando esa semilla. Si luego además hay un trabajo de cuento terapéutico que seguimos trabajando con esa persona, con las imágenes y tal, pues todavía lo reforzamos más, ¿no? Pero ya en la entrega del cuento, esto está ahí. Entonces, es tan importante que no entreguemos el cuento desde nuestra personalidad. Oiga usted, que el cuento no es lo que a usted le apetezca, que si usted no es capaz de entrar en la profundidad de un cuento, pues no lo entregue como un chascarrillo. Aunque vaya a ser muy simpático y gracioso y nos riamos todos allí de que la princesa es Patizamba, es que no va de esto. Va de que el que cuenta el cuento ha tenido que ser previamente iniciado por ese cuento. El cuento ha tenido que atravesar su alma, ha tenido que atravesar su cuerpo, porque tu cuerpo va a contar el cuento, y ha tenido que atravesar todas las palabras que pronuncias en escena para que eso llegue a ser. Y es muy importante la honestidad. No significa que tú tengas que conocer y que se te haya revelado toda la simbología y todo el significado del cuento. Los cuentos son infinitos, tienen muchísimos significados detrás. No se trata de un análisis junguiano exhaustivo de cada uno de los símbolos, no. Se trata de que hayamos trabajado con ese cuento y nos haya atravesado. Y a lo mejor ese mismo cuento lo vuelves a contar 3 años después y ya eres otra persona, has comprendido otras cosas y el cuento te revela otros aspectos diferentes. Pero sí que es importante que esto haya sucedido, porque se ve muchísimo que las personas no han hecho este trabajo. Creo que en el ámbito antroposófico es menos frecuente porque estamos ya acostumbrados a hacer un trabajo meditativo, un trabajo interior y a relacionarnos con el mundo espiritual, pero en ámbitos, digamos, un poquito fuera del trabajo espiritual, sí que muchas veces ves como el narrador no ha hecho ese trabajo y entrega el cuento desde su personalidad. Y puede ser divertido o simpático, pero está hurtando una parte del cuento que es fundamental. Y ya no es solo para ti, es para la persona a la que lo entregas. Es un tema de responsabilidad, que si te llevo a París, te llevo a París, no te llevo a Praga o a Estambul o no sé, o al Pedrete, ¿vale? Te estoy llevando a París. Entonces, ¿en qué mundo estamos y qué mundo estamos desplegando? Eso es una clave importante. Me encanta el pensar que el cuento se tiene que trabajar, que hay un gesto, que hay un movimiento, que no solo es un movimiento físico mío, ¿no? Sino que es un movimiento interior, que también el otro lo vive. O sea, realmente se antoja trabajar en un cuento, y me imagino que trabajarlo te llevará, pues, un buen rato, ¿no? O sea, todo este trabajo que has hecho ahora. Lleva tiempo, sí. Sobre todo es importante tener una estructura, que es lo que vamos viendo en los cursos, ¿no? Como tú empiezas por esa parte más de exploración interior del cuento, dibujando, meditándolo, sumergiéndote en las imágenes, hasta que el cuento se te empieza a revelar, porque el arte trabaja con un conocimiento que es por revelación. La ciencia muchas veces trae un conocimiento a priori, el arte es un conocimiento a posteriori. Tú haces algo y entonces se te revela. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Entonces empezamos con este trabajo más interior, luego viene el colocar todas esas imágenes en el espacio, los mapas que llamamos, ¿no? ¿Cómo es tu mapa? ¿Cómo es tu mapa del cuento? ¿Dónde está el castillo? ¿Dónde está el río? ¿Cómo de grande es el rey y el pastor? ¿Y cómo va vestido el rey? Tienes que ver todos los detalles, aunque no los en el texto, porque el texto no es el cuento, creo que esto está muy claro, ¿no? El texto es lo que nos ha quedado, un esqueletillo de lo que es el cuento real, que viene desde el mundo espiritual y que en un momento dado se fijó en un texto porque
alguien dijo, Dios mío, que ya no llegamos al mundo del cuento, vamos a tratar de recopilar los recuerdos de la humanidad, ¿no? Y ahí quedó ese texto, pero es importante vivenciar la fuente original, que es el ser del cuento. Y una vez que has hecho esto, que siempre es profundizable, pero que tienes un poquito una estructura y ya has empezado, ya puedes empezar a narrar, a colocar esas imágenes en el espacio, asegurarte de que las ves, de que están ahí, luego empiezas a ver cómo das el gesto, luego empiezas a tomar pequeñas decisiones. ¿Esto qué color tiene? ¿Es más oscuro? ¿Es más ligero? ¿Esta parte va más rápido? Empiezas las dinámicas, las polaridades, qué sentimiento vive en esta escena, que se mete en el bosque, ¿no? Siempre está esta entrada en el bosque, que es ese espacio inconsciente en realidad. ¿Cómo voy a colorear aquí la voz? Y nunca empiezo por la voz, como decíamos en la entrevista anterior, sino que empiezo por el gesto. Entonces me impregno en la atmósfera de ese bosque. A lo mejor es un gesto oscuro y denso. A lo mejor es un bosque en primavera y es, y se adentró en el bosque y descubrió esto y lo otro y es un habla mucho más liviana. Pero todo eso son decisiones que uno va haciendo, ¿no? Y bueno, pues esto lleva a lo que lleva, depende de lo acostumbrado que estés, depende de lo largo que sea el cuento. Es importante empezar con narraciones un poquito asequibles para la persona que está empezando. Y luego, fíjate, esto siempre lo digo en los cursos y es muy importante, lo decía Roy Gallor, uno de los profes de cuentos de Emerson College, que yo trabajé con él, y decía, mira, el cuento siempre está listo para contar, aunque hayas trabajado solo un 5%, porque entregar un cuento no va de ti, va del cuento. Entonces, hay esa parte que sí, tenemos que trabajar todo, hay muchísimo trabajo, hay miles de cosas que uno puede tener en cuenta y es muy bonito empezar a abrir este registro, pero cuidado, no nos vayamos al extremo de, oh Dios mío, hay que hacer tantas cosas que jamás voy a ser capaz de contar un cuento y entonces me bloqueo y qué difícil es esto. También pasa, también pasa esto, que primero creemos que es una tontería contar un cuento, luego cuando empezamos a ver todo lo que hay ahí, entramos en lo contrario y decir, ay Dios mío, qué complicado, cuántas cosas. Y luego viene este tercer momento que es, sí, yo hago mi trabajo hasta donde soy humanamente capaz, según mis circunstancias, según mis capacidades del presente, y luego confío en el encuentro y confío en que el cuento me lleva en sus alas. El cuento me lleva. Una vez que yo ya me he hecho transparente, el cuento llega y se entrega a través de mí. Y manteniendo esa presencia de mi yo, todo nace, ¿no? Bueno, es profundo, tiene su miga. Con los personajes también es un tema tremendo. Cuando uno empieza a experimentar lo que es cada uno de los personajes, tela marinera, ¿no? Y no siempre haces cuentos teatralizados, lo que decíamos, niños chiquititos, no vas a utilizar ese estilo, pero aprender a conocer a los personajes a través de la gestualidad, es una revelación. Y ya no solo del personaje, sino de tu propio yo, que eres el que crea el personaje. Cuando creas este personaje y el otro y el otro, y en un cuento a lo mejor tienes que crear 10 personajes o 5 o 3, dices, ostras, ¿y qué fuerzas de mí se adentran en esto, ¿no? Si me puedo convertir en este y en aquel y en aquel y en aquel. Entonces, eso, fíjate, Carmen Valderas, que es una euritmista maravillosa y que estudió teatro también, y hace años me contaba esta experiencia, ¿no? Que ella tuvo de, oye, si yo puedo hacer todos los personajes, entonces ¿quién soy yo? Y se la dio Jaime la respuesta, le dijo, tú eres quien crea los personajes, que es algo tremendo. Y esa experiencia se hace accesible también a través de este trabajo y te digo, es un ejercicio de autoconocimiento poderoso trabajar un cuento así. Sí, ya trabajar con la palabra me parece un trabajo de autoconocimiento, porque, no sé, yo siempre a mis alumnos les digo, mira, es que el trabajo con la palabra es como aprender a andar en bicicleta. Si yo te digo súbete y pedalea, te vas a caer, porque lo que tienes que desarrollar es algo interior, es el equilibrio, el sentido del equilibrio en ese pedalear y controlar el manubrio y todo eso. Entonces, como la palabra es algo que no se ve lo que estás trabajando, porque no es físico, ¿verdad? Les cuesta mucho trabajo hacer el esfuerzo de, pero yo voy a hacerlo, pero no me aporta nada, pero no, ¿sabes? Como que me da la sensación de que con el cuento pasa lo mismo, que incluso cuando tú vas a un teatro dices, bueno, vamos a ver algo que no existe. Entonces, esto que estoy escuchando del cuento, pues como no existe, no me aporta, ¿no? Estamos muy acostumbrados, volvemos al punto de algo que me aporte, algo que los demás digan qué inteligente eres, cómo sabes, cómo te memorizaste la historia de cualquier país, qué maravilla, ¿no? Pero realmente esa parte interior, como dices tú, ese cuerpo,
O sea, ya ahora me he imaginado como el cuerpo del cuento, que cada cuento tiene un cuerpo diferente, y esto ya te da otra visión diferente de cómo vivir y de cómo transitar por el cuento. Totalmente, Caro. Es que el trabajo de un artista realmente es ser capaz de crear una realidad imaginativa más potente que la realidad física. Tú eso es lo que estás haciendo. Estás sobreponiéndote a las circunstancias físicas, la atmósfera que hay, el espacio que hay, y estás trabajando con las fuerzas de imaginación para crear ahí, bajar esa otra realidad y que actúe en las personas. Cuando las personas que están asistiendo como espectadores, como oyentes a un cuento, reciben esto, entonces ya no dicen, esto no me aporta nada, porque es que les surca por dentro y les ves llorar, a lo mejor no saben por qué, pero lloran, se sienten tocados y te dicen, ostras, esto no es para entretener a la gente, ¿no? Como me decía un amigo hace poco, después de escuchar un cuento, esto no es para entretener a la gente. No, esto no es entretenimiento para que usted se ría un ratito y tal, esto es otra cosa. Es un trabajo de iniciación para el alma. Los cuentos nos traen trabajos iniciáticos para el alma. Entonces, por supuesto que tienen su alma y tienen su espíritu los cuentos, tienen todo esto. Y dentro de su alma tienen el aspecto más pensante del cuento, que tiene que ver con todas las imágenes, porque los cuentos piensan en imágenes. Ese es un pensamiento que está en el nivel del pensamiento imaginativo, no es el pensamiento racional, es otro nivel. Toda esa sucesión de imágenes tiene un lenguaje con el que hemos perdido la relación, pero que podemos recuperarla. Luego tienes todo el sentir del cuento, que son sus atmósferas, cómo empiezas a lo mejor en una atmósfera alegre y festiva, pero luego aparece la pérdida, porque se muere alguien, el padre, la madre, luego aparece algo desorientado y misterioso y entras en el bosque, a lo mejor el protagonista, la heroína o el héroe sale a un camino, incluso sin la trama del cuento, sino que sería el argumento, tú puedes ver cómo es una partitura de sentimientos que va recorriendo el cuento. Luego a lo mejor empieza a aparecer el coraje y no sé, hay diferentes, ¿no? Luego la aventura y después aparece a lo mejor otra vez la fiesta en el cierre, muchas veces siguen estructuras circulares, pero todo esto existe incluso sin la trama del cuento. Podemos recorrer el cuento como si fuera una música. Yo le llamo el cuento sinfónico cuando entramos en esto, ¿no? Como ta, 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 tan, 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 ¿no? Vas tejiendo el cuento como si fuera una sinfonía y cuando después en esa sinfonía tú introduces la palabra lleva ese envoltorio del sentir que es lo que realmente la lleva al corazón del otro. Porque no, el espacio de encuentro con el otro es el espacio del corazón. Entonces, este espacio se abre gracias a la atmósfera. Si nosotros hablamos del amor o hablamos del miedo, sin la atmósfera del miedo, sin haber trabajado eso en el espacio, es como si tirásemos la palabra a un espacio vacío y nada más que rebota y se escucha el eco, pero te hablo del amor, sin que se haya manifestado el amor. Entonces, esto nos permite que haya una envoltura a la palabra y que se construya un puente entre el narrador, la persona que entrega el cuento y el que la recibe. Y luego además está la voluntad del cuento, que es todo ese elemento dinámico que lo recorre, todo ese movimiento, que a veces es más lento, a veces es más rápido, a veces hay determinados gestos clave, ¿no? Y la puerta se abrió. Esa apertura que te mete en un nuevo espacio, que pasas un umbral y entras, ¿dónde estoy? ¿No? Todos esos gestos, dinámicas, que aquí acelero, que aquí ralentizo, que esta parte es más densa, toda esa dinámica gestual que recorre el cuento. Algunos son gestos escénicos que yo puedo elegir hacer o no, según el estilo en el que quiera contar, pero también son gestos que recorren el cuento. Entonces, claro, el cuento es inmenso, ¿no? Y luego todo ese espíritu del cuento, que es ese ser que está detrás de las palabras, que es lo que da lugar a las palabras. Es claro, relacionarte así con un cuento está muy lejos tanto de la escuela de interpretación quiero decir, sobre todo viene de Jung, ¿no? Toda la interpretación simbólica de los cuentos, pero se retrae muchas veces también a todo el trabajo alquímico y tal, y ahora se está intelectualizando. Entonces, ahí hay una escuela que
bueno, nos puede aportar algo, pero no sale de la cabeza. Para que esto realmente llegue a la otra persona, no basta con que yo me haya leído 300 libros de simbolismo. De hecho, no es ni necesario. Lo que tengo que tener es una relación con el cuento para que el cuento me hable. Entonces, bueno, nos aleja un poco del elemento demasiado naif de pensar que, ay, no, esto hay que entregarlo todo muy bonito y tanto del elemento excesivamente intelectual, ¿no? Y nos coloca en un territorio donde hay una vida palpitando para ser entregada. Qué maravilla. Yo creo que los que te estamos escuchando ahora podemos percibir eso, que es emocionante y que dan ganas de vivirlo, pero tú, por ejemplo, nos decías al principio que acabas de volver de cerrar justamente uno de estos talleres, y la gente que te transmite, o sea, ya que estás ahí, ya que lo han vivido, ¿cómo se quedan? Es muy bonito, justamente ha sido, bueno, yo lo trabajo en un curso que se llama El Hilo Dorado, son 3 módulos de fin de semana y de módulo a módulo, digamos que vamos viendo cada una de estas partes que te he ido contando y de uno a otro vamos trabajando con un cuento, ¿no? Para que eso se incorpore también, que todos sabemos lo que es ir a un curso y después de uno al siguiente te desconectas, ¿no? Aquí llevas algunas tareas que no te carguen la vida, pero que sí que te permitan ir bajándolo a tierra, implementando lo que aprendes, ¿no? Y siempre el último módulo es cuando las personas traen su proyecto personal, vemos algunos ejercicios más y lo entregan. Y en Gran Canaria la verdad que es un grupo con una fuerza muy especial el que ha nacido. Es un grupo de gente muy profunda, muchos con ya de orientación antroposófica, con trabajo espiritual profundo, que esto también en una edad que ya han cultivado muchísimo preguntas de la vida, ¿no? Y las llevan ahí candentes consigo, con experiencia, ¿no? A partir de los 50 o así. Había alguna persona más joven, pero es muy interesante cómo hay una edad en la que de repente uno quiere condensar todo lo que ha vivido y el cuento aparece ahí como algo muy, muy importante también, ¿no? Vuelve y dice, ah. Entonces es interesante porque muchas personas vienen a este curso atraídas por algo que no saben muy bien lo que es. Dice, bueno, pues o me apetecía por el desarrollo personal, o porque soy terapeuta y quería encontrar otro foco, o porque soy maestro y pues a ver si aprendí alguna herramienta más. Hay diferentes motivos, ¿no? Para venir a un trabajo sobre cuentos. Pero es curioso cómo cada uno hace un camino de desarrollo en el que se encuentra con una parte de sí mismo y cómo cada persona te explica esto, ¿no? Y lo ves, además lo ves cuando narran los cuentos. Hay gente que viene por miedo escénico, a mí es que me da miedo hablar en público, quiero aprender a comunicarme mejor, me aturullo, me entra el pánico, sudo, no sé, puedes tener diferentes motivos, ¿no? Pero todas las personas al final terminan dándose cuenta de que es un trabajo de autoconocimiento y de que no solo se llevan algo como una herramienta, como una pala y un pico para su trabajo, que bien, sino que se llevan toda una relación con lo espiritual que es capaz de transformar la vida. Esto es lo importante, que lo espiritual no es algo para irse uno a sentar ahí a un risco y meditar y tengo que estar fuera de la vida para meditar y para hacer un trabajo interior. ¿Qué va? Lo espiritual es una fuerza activa que transforma la vida. Entonces, desde ahí nos colocamos también en otro espacio. Y bueno, tengo muchas ganas de volver a verles, aunque hemos cerrado ya este curso del Hilo Dorado, pero parece que se están abriendo también nuevos caminos en Gran Canaria. Y luego el curso pues vuelve a empezar ahora en Madrid también. En marzo viene nueva edición del Hilo Dorado y estaremos hasta junio trabajando con el grupito que se vaya configurando. ¿Y cómo es este curso? ¿Cómo puede la gente acercarse o pedir información? ¿Cómo va a funcionar? Pues eso me la pueden pedir a mí tranquilamente. Si escriben a jovina@tuactorinterior.com, ahí me pueden escribir y yo les cuento. Y es un curso que están abiertas las inscripciones ahora. Quedan 10 plazas en este momento porque siempre son grupos chiquititos, el máximo es 15. Bueno, pues porque es un trabajo muy personalizado, ¿no? No es trabajar a bulto, sino que realmente para atender a cada persona en su necesidad particular, que esto es algo muy importante también, que la gente agradece mucho, que tú vienes con tu pregunta y esa pregunta es atendida. Pero claro, esto requiere un mimo y un cariño, entonces tenemos que ser poquitos. Y empezamos en marzo, sería el primer módulo, donde en el primer módulo siempre nos adentramos en este elemento de que el cuento se nos revele, este elemento imaginativo. Empezamos a ver un poquito cómo todo eso que se nos ha revelado lo colocamos en el espacio. Todo eso es primer módulo. Luego hay un segundo módulo en abril, donde llevamos trabajo del primero al segundo. En el primero normalmente trabajamos un cuento popular
que son cuentos, cuentos tradicionales, pero que se mueven más en el espacio de la metáfora, de que tú lo lees y dices, entiendo lo que este cuento me quiere decir. Te lo dicen imágenes, pero lo entiendes. Ya en el segundo nos metemos en los cuentos maravillosos, que son otra liga. La mayoría de los cuentos de Grimm son cuentos maravillosos y son cuentos llenos de simbología, que tú los lees y dices, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué es esto de visitar el sol y la luna y coger la 11ª vara? ¿Y qué significan todas estas cosas? Y cruzar un río y que, ¿no? Hay muchas, uno entiende que hay resonancias, pero lo lee y dice, ¿esto dónde va? ¿Qué es esto? Lo racional no puede entrar en los cuentos maravillosos. Y empezamos a trabajar como encarnando los personajes y trabajando con el gesto, de repente, ¡pum!, eso que hay detrás se te empieza a revelar. Y este es el segundo módulo. Y luego ya en el último, ya las personas, hay 2 meses, el siguiente es en junio, quedan 2 mesecitos para que nos dé tiempo a seleccionar un cuento y hacer todo lo que hemos aprendido, aplicarlo a ese cuento que hemos elegido, que normalmente es algo cortito, una narración de 10 minutitos o así. Y el último módulo presentamos este cuento y aprendemos también algunas herramientas más. Depende del grupo hasta dónde lleguemos de profundidad, ¿no? Pero bueno, generalmente es bastante intenso y es un proceso muy, bueno, de estar con él. Es intenso y a la vez es como un alivio para muchas personas de wow, cómo me ha sanado relacionarme así con el cuento, cómo he sido capaz de verme desde otro lugar. Maravilloso, pues ojalá haya muchos interesados que quieran vivir esta experiencia que sin duda debe de ser maravillosa. ¿Y nos puedes recordar solo a dónde te pueden escribir? Sí, jovina@tuactorinterior.com. Y también si entran ahí en la página, Tu Actor Interior, van a la sección de cursos y buscan el hilo dorado, ahí está explicado pues mucho más en detalle cada módulo, los precios, todo eso. Y no obstante, sí que, mira, voy a aprovechar la entrevista para hacer una aclaración. Si alguna persona tiene alguna dificultad económica para acceder y le apetece acceder, más que le apetece, siente que quiere hacer este curso, porque al final es algo que es muy kármico, ¿no? Es mi momento de hacer esto y hay alguna dificultad económica, siempre puedo consultarme y vemos cómo lo podemos hacer, porque esto es muy importante, ¿no? Que lógicamente las iniciativas hay que sostenerlas y todos trabajamos y necesitamos comer, pero al final también el dinero no puede ser lo que imposibilite, ¿no? Que algo suceda. Pues hay que trabajar conscientemente con ese elemento económico también. Y bueno, pues que quede claro que esa apertura a lo individual existe. Pues muchísimas gracias, Jovi. Como siempre, un deleite escucharte. Nos encanta lo que cuentas y cómo lo compartes, cómo lo vives. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, que es una maravilla hablar contigo, con todo lo que aportas, la apertura que tienes, tu relación con el mundo de la palabra, que es extraordinario. Siempre, siempre es un placer. Muchísimas gracias a mi querida Jovina por habernos acompañado en este espacio. Les recuerdo que están abiertas las inscripciones para la formación del Hilo Dorado, un viaje para sumergirse en la transformación que implica sumergirse en la narración de los cuentos tradicionales utilizando ese gesto, el movimiento y la palabra. Y pueden pedir más información al WhatsApp 624-640-956 o al correo hola@tuactorinterior.com o también en la página web tuactorinterior.com, cursos El Hilo Dorado. Un honor tener aquí a mi queridísima Jovina, que además ya les digo yo que me parece una persona maravillosa, fantástica, cariñosa y bueno, el destino así ha querido que nos encontremos y la verdad es que es una alegría, es una de esas bellas alegrías que aparecen en la vida y hay que aprovecharla, así que muchísimas gracias a mi querida Jovina, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que como siempre te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano
A lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.